cabeza, cuerpo y cola. Ya, esas son tres porciones. Pero si lo diseccionamos, ¿qué vamos a tener? Conductillos. ¿Son los conductillos de qué? Del epidídimo. Conductillos del epidídimo, por si acaso. No es del pico, ¿no? Estos son los conductillos de qué? Del epidídimo. ¿Ya? Vamos a ver qué esas características va a tener. Y nos vamos a ver que internamente tiene conductillos del epidídimo. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver parte de qué, de la vía qué, espermática. Si hablamos de vía es por donde va qué, los espermatozoides, ¿no? ¿Dónde inicia la vía espermática? Vamos a ver qué va a iniciar aquí. ¿Qué se llama eso? Los tubos seminíferos ¿qué? Rectos. Vamos a ver que dentro del testículo ¿qué encontramos? ¿Qué son estos? Tubos seminíferos ¿qué? Nada más. Tubos seminíferos. Es donde se produce ¿qué? La espermatogénesis. Es donde se produce ¿qué? Los espermatozoides. Muy bien. Esos tubos seminíferos, cada lóbulo tiene su porción apical. Es donde se van a almacenar estos tubos, estos espermatozoides. Y ese lugar se llama ¿qué? Tubos seminíferos ¿qué? Rectos. Es el inicio de la vía ¿qué? Espermática. ¿Dónde inicia la vía espermática? A nivel de los tubos seminíferos rectos, no tubos seminíferos. ¡Oh! Cuidado. Esto tampoco está en qué. Luego va a pasar ¿qué? El espermatozoide ¿a dónde? Aquí. ¿Qué es eso? La red ¿qué? Testicular o red de testículo. Luego el espermatozoide va a pasar ¿a dónde? Aquí. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama qué? Que se llama conducto ¿qué? Eferente. Ojo, eferente. No estoy diciendo conducto ¿qué? Deferente, por si acaso. Eferente. Ya estamos viendo cuál es el conducto ¿qué? Eferente, ¿no? Ok. Luego vamos a encontrar que esos conductos eferentes comunican ¿con qué? Comunican la red testicular ¿con qué? Con los conductillos que se encuentran a nivel de ¿qué? De la cabeza ¿de qué? De epidídimo, ¿no? Luego esos espermatozoides van a circular por los conductos que se encuentran a nivel de la cabeza, que se encuentran a nivel del cuerpo, que se encuentran a nivel de la cola. ¿Y ahí inicia qué? ¿Quién inicia ahí? El espermatozoide ¿a dónde va a pasar? Al conducto ¿qué? Deferente, con D por si acaso. Pero este conducto deferente ¿qué va hecho? ¿Tiene qué? 5 ¿qué? Porciones. Va a tener 5 porciones. Estamos viendo. Ok. ¿Su primera porción qué es? La porción ¿qué? Ya hemos dicho que es la porción escrotal. ¿Hasta dónde es porción escrotal? Hemos dicho. Inicia en la cola de qué? Del epidídimo y termina ¿dónde? Cuando ese conducto pasa a nivel de qué? El cuerpo del epidídimo. Hasta ahí va a ser su porción ¿qué? Escrotal. Y luego va a iniciar ¿qué? La porción ¿qué? Funicular. Ahí inicia porción funicular del conducto deferente hasta la línea inguinal ¿qué? Superficial. Y ahí es donde inicia ¿qué? El conducto deferente con su porción ¿qué? Inguinal. Y termina a nivel de ¿qué? De la línea inguinal ¿qué? Profundo. Y ahí inicia ¿qué? La porción ¿qué? Ilíaca. A nivel de la línea inguinal profundo hasta el estrecho ¿qué? Superior de ¿qué? De la pelvis, ¿no? Y ahí inicia la porción ¿qué? Pélvica. Si se encuentra lateral a la vejiga, es su segmento ¿qué? Látero ¿qué? Vesical. Si se encuentra esta porción pélvica del conducto deferente detrás de la vejiga, es su porción ¿qué? Retrovesical. Su segmento retrovesical. Y bueno, ese segmento retrovesical de la porción pélvica del conducto deferente se va a unir ¿con qué? Con el conducto de la vesícula ¿qué? Seminal, y ambos forman ¿qué? Un conducto que se llama el conducto ¿qué? Eyaculador. Ese conducto eyaculador va a terminar ¿dónde?
a nivel de qué? De la pared posterior de qué? De la uretra qué? Prostática. Cuando veamos un corte sagital a nivel de pelvis masculina, ahí vamos a describir. ¿Ya? Es donde termina qué? La vía espermal. Aquí es donde termina la vía espermal. Conducto eyacular. Tubos seminíferos rectos del testicular, conductillos del epidídimo, conducto deferente con su porción escrotal, funicular, inguinal, ilíaca, pélvica con su segmento laterovesical, retrovesical, conducto eyaculador, forman parte de ¿qué? De la vía ¿qué? Espermal, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, como toda célula de nuestro cuerpo, tiene que recibir ¿qué? Oxígeno y nutrición. ¿Qué hemos dicho? El testículo está irrigado ¿por qué? Por la arteria ¿qué? Testicular. ¿Qué es rama de qué? De la aorta ¿qué? Abdominal. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Y bueno, vamos a ver que también que la arteria del conducto deferente y llega a qué parte de conducto deferente y parte del epidídimo, sí. Pero también va a haber arterias que superficiales, como los ramos que escrotales, ¿ya? Que nacen en algunos casos de qué? De la arteria ilíaca interna, o también hay presentan ramos escrotales que nacen en qué? De la arteria qué? Es parte de su irrigación de escroto, es parte de su irrigación de testículos, sí. Cuando veamos que genitales externos masculinos vamos a describir, ¿ya? A esta arteria que es la arteria dorsal del pene, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya ves? ¿Qué? Vamos, estómago. ¿Qué vamos a hacer el estómago? Estómago, ¿qué es eso? Estómago, estómago, ya no más. Vamos a decir que el estómago es la porción que dilatada de qué? Del tubo que digestivo. ¿Qué más? Vamos a ver que ese estómago se encuentra aquí entre esófago y duodeno. ¿Por qué dice dilatar? Porque el diámetro transverso llega a ser aproximadamente 10, ¿qué dice? Centímetros, ¿no? El diámetro transverso de esófago, ¿cuánto es? Aproximadamente entre 2 a 3 centímetros. El diámetro transverso de qué? De duodeno, ¿cuánto es? ¿Qué dice la literatura? Entre 2, 3 hasta 4 centímetros. El diámetro transverso de qué? De intestino grueso es qué? Es entre 4, 5, 6 hasta 8 centímetros. Y el diámetro transverso de qué? De estómago es por encima de 10 ¿qué? Centímetros. Por eso dice la literatura, es la porción dilatada de qué? Del tubo ¿qué? Digestivo. ¿Cuánto es su longitud? 25 ¿qué? Centímetros. Igual que esófago, igual que duodeno. ¿Ya? Vamos a ver qué. A la pared abdominal, si lo dividimos en cuadrantes, ¿dónde se refleja? Más que todo se refleja en el cuadrante ¿qué? Inferior ¿qué? Izquierdo, ¿no? Si lo dividimos ¿qué? ¿Por qué es? Izquierdo, ¿no? Yo dije
superior? Sí, doctor. Liga inferior. Vamos a ver que el estómago se refleja normalmente hacia el cuadrante ¿qué? Superior izquierdo. ¿Ya? Si lo dividimos en regiones, se va a reflejar ¿dónde? A la región del epigastrio. Esa característica tiene, así va a ser, pero claro, ¿qué más vamos a decir? Este estómago ya va a tener relación con diferentes estructuras. Y bueno, va a tener diferentes formas, sí, dependiendo de la persona, sí, también. Y bueno, vamos a ver sus partes. ¿Qué partes va a tener qué? Ese estómago. Ya. Veamos. La porción proximal del estómago, ¿cuál va a ser? El cáliz. El término proximal y superior será lo mismo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Depende, ¿no? Tal vez la porción superior es la porción proximal. Puede ser, pero en este caso no es. En este caso no es. Sino la porción proximal se puede decir que es el inicio de qué? De la estructura. Y el inicio del estómago, ¿cuál es? El cardiac, por eso decimos la porción proximal. La porción más superior es el fundus gástrico, por si acaso. Ok, pero esos son algunos términos. ¿Cómo lo divides al estómago? Por algunas líneas imaginarias. ¿Habrá un límite externo entre esófago y estómago? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay? ¿No? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Externo no hay. Histológicamente van a ver que existe. Es la línea ¿qué? H. No, ¿cuál H? La línea Z. ¿Ya? Vamos a ver que la línea Z es el cambio de epitelio que existe entre cavidad gástrica y esófago. Eso van a ver en histología. ¿Ya? Microscópicamente o en su configuración interna, ¿se puede delimitar esófago de estómago? Sí se puede, pero externamente no, jóvenes, no hay. ¿Ya? Ok. Carga. Esófago, hemos dicho, duodeno. Entre esófago y duodeno, ¿qué encontramos? Estómago, muy bien. Este es el borde ¿qué? Izquierdo de qué? Del esófago. Se continúa con qué? Con la curvatura ¿qué? Mayor del estómago. En la unión del borde izquierdo y curvatura mayor, ¿qué encontramos? Vamos a ver qué es el ángulo de His. También considerada como incisura ¿qué? Cardíaca. También la literatura lo describe. ¿Qué más vamos a decir? Esa incisura cardíaca me sirve de referencia anatómica. Ya, es referencia anatómica. Para poder yo trazar ¿qué? Una línea ¿qué? Imaginaria horizontal a nivel de esa incisura. ¿Y para qué trazo? Se preguntaron ustedes. Para decir que por encima de esta línea imaginaria que pasa a nivel de la incisura angular, todo eso ¿qué se va a llamar? Fondus ¿qué? Fondus gástrico, fondo de ¿qué? De estómago, como quieran llamar. ¿Ya? Esa característica va a tener, así va a ser, pero claro. Luego, yo tengo que trazar ¿qué? Otra línea imaginaria, pero en referencia ¿a qué? A esa estructurita. ¿Qué se llama eso? Incisura ¿qué? Angular. Vamos a ver que los libros clásicos, ¿cómo describen a la curvatura menor? Describen que tiene una porción ¿qué? Vertical, una porción ¿qué? Horizontal. Y en la unión de ambos, ¿qué vamos a encontrar? A la incisura ¿qué? Angular. ¿De qué me sirve esa incisura? Porque yo tengo que trazar ¿qué? Otra línea imaginaria, en este caso ¿qué? Oblicua. Una línea imaginaria ¿qué? Oblicua. ¿A nivel de qué? De esa incisura ¿qué? Angular. Y yo ya voy a delimitar ¿qué? A ese estómago. Voy a decir que entre la línea imaginaria horizontal que pasa a nivel de la incisura angular y la línea imaginaria ¿qué? Horizontal que pasa a nivel de ¿qué? Del ángulo de His, ¿qué voy a encontrar? Cuerpo de ¿qué? Del estómago. Cuerpo ¿qué? Gástrico. ¿Ok? Bueno, ese es el cuerpo del estómago. Ahora, distal, ¿ya? Distal
distal a la línea imaginaria oblicua que pasa a nivel de la incisión angular hasta el surco duodeno pilórico, todo esto ¿qué se llama? Porción ¿qué? Pilórica. ¿Ya? ¿Qué se llama? Porción pilórica. ¿Ya? Vamos a ver que el surco duodeno pilórico es un límite ¿qué? Anatómico. ¿Entre qué? Entre estómago y duodeno. Sino entre duodeno y estómago, ¿habrá un límite anatómico? Sí, ¿qué vamos a decir? El surco duodeno pilórico. Lo hemos pinchado en preparar, ¿no? Han debido, hemos visto, con algunos grupos, pero con algunos grupos recién vamos a ver. Ok. Vamos a ver que la porción pilórica se va a dividir ¿qué? En uno y dos porciones, podemos decir, dos segmentos. La porción ¿qué? Proximal, ¿ya? Es de consistencia blanda a la palpación. A eso lo vamos a describir como ¿qué? Como antro ¿qué? Y su porción distal ¿de qué? De la porción pilórica es de consistencia más, se puede decir más dura, ¿ya? Y la literatura lo describe como píloro, o Keimuro lo describe como conducto ¿qué? Pilórico, ¿no? Ok. Esas estructuras lo hemos pinchado, sí se pide, se ve, se aprecia. ¿Se va a tomar examen? No sé, vamos a ver, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si no, para poder ¿qué? Ver sus porciones, sus partes de ese estómago, se delimita imaginariamente, ¿ya? Presentará algunos surcos, sí, pero más que todo, ¿qué trazamos? Líneas imaginarias en relación a algunas referencias que ¿no? Ok, ¿qué más? Vamos a ver que este es ¿qué? La curvatura ¿qué? Curvatura ¿qué? Menor del o borde derecho del estómago, pero más curvatura. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma ¿qué? Cóncava, en dirección hacia el lado derecho, superior y posterior, ¿no? ¿Quién se inserta, muchachos? El aumento ¿qué? Menor. El piclón ¿qué? Menor. Y también va a tener relación con ¿qué? Con los vasos ¿qué? Gástricos, ya sean derechos o izquierdos, ¿no? Ok. ¿Qué más? Esta va a ser ¿qué? La curvatura ¿qué? Mayor del estómago. Curvatura mayor del estómago. Como ven, es de forma ¿qué? Convexa, va a tener una dirección diferente. ¿A qué? A la curvatura menor. Si la curvatura menor iba en dirección derecha, esta va a ir en dirección izquierda. Esta era posterior, esta va anterior. Esta va superior, esta va inferior. Y la curvatura mayor se inserta ¿qué? El aumento ¿qué? En este caso ¿qué? Mayor. O el piclón ¿qué? Mayor, ¿no? Y bueno, vamos a ver que va a tener relación con ¿qué? Con los vasos ¿qué? Gastromentales ¿qué? En este caso ¿qué? Derechos e izquierdos. ¿Ya? Pero no es en contacto directo. Aproximadamente entre 1.5 centímetros va a estar ¿qué? En este caso va a haber un espacio entre esa curvatura ¿qué? En este caso ¿qué? Mayor y esos vasos gastromentales, derechos e izquierdos, ¿no? Ok. ¿Qué más vamos a decir? Ahora, si hablamos de la pared ¿qué? Gástrica, vamos a decir que externamente tiene su capa, que se llama ¿qué? Su adventicia, ¿no? Su capa media es capa ¿qué? Muscular. Y su capa más profunda o más interna va a ser ¿qué? La mucosa, ¿no? Y bueno, la capa media es la capa ¿qué? Muscular, ¿ya? El tracto digestivo tiene dos tipos de fibras según su dirección. Unas en forma circular, son fibras ¿qué? Circulares. Otras que van a ir en dirección ¿qué? Longitudinalmente. Si no, hay fibras ¿qué? Circulares y hay fibras ¿qué? Longitudinales. Pero el estómago, ¿qué va a tener? Aparte de esas dos, tiene una tercera.
¿Cuál es la tercera? Las fibras en dirección ¿qué? Oblicua. Y alguien se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque la función del estómago, ¿qué es? Es que, en este caso, ¿qué? Es una digestión, ¿qué? Química, gracias al ácido clorhídrico, y una digestión, ¿qué? Mecánica. ¿Y cómo produce la digestión mecánica? Estas fibras que lo contraen circularmente, que lo contraen longitudinalmente, que lo contraen oblicuamente. Así que vamos a ver que esa capa muscular va a tener esos tres tipos de fibras según sus direcciones. Bueno, ¿y qué hemos dicho? La capa más interna de esa pared gástrica, ¿qué es? Es mucosa. Y esa mucosa está secretada dependiendo. Si ese estómago está, ¿qué? Vacío, es liso. Pero si ese estómago, si ese estómago está, ¿qué? Distendido, lleno, es liso. Pero si ese estómago está vacío, como en este caso, ¿qué va a presentar? Pliegues. Va a presentar pliegues. Sino lo que vemos macroscópicamente en preparado, ¿qué es? Estas estructuras conocidas como ¿qué? Pliegues, ¿qué? Gástricos. ¿Y qué? Y vamos a ver que entre un pliegue y otro pliegue encontramos pequeños espacios. Esos pequeños ¿qué? Espacios se conocen como ¿qué? Como áreas ¿qué? Gástricas. Áreas ¿qué? Y bueno, ¿qué dice la literatura? La literatura dice que en esta cavidad gástrica, cerca a la curvatura menor del estómago, tenemos un tipo ¿qué? Canal. Y como estamos en el estómago, eso es ¿qué? El canal ¿qué? Gástrico. Esas tres estructuras hemos pinchado en preparado. Sí, hemos pinchado porque se ve, lo que se ve se pincha, hemos dicho, ¿no? ¿Y qué vamos a describir? De las tres, ¿qué podemos decir? Forman parte de ¿qué? De la configuración ¿qué? Interna de ¿qué? De esa característica. ¿Qué hace? Ya. Descansó. ¿Cuándo descansamos? Cuando toque tenga que ir a las fibras circulares cerca al píloro se van a condensar. ¿Y qué van a formar? Un esfínter. ¿Es el esfínter qué? Es el esfínter qué? Pilórico. Ese esfínter pilórico, ¿qué hace un esfínter? ¿Cuál es la función de un esfínter? Permite el paso de ¿qué? De estructuras. Permite el paso de ¿qué? Del contenido gástrico a cavidad ¿qué? Duodenal. Eso es lo que hace un esfínter. Hace que ese contenido vaya en sentido ¿qué? Anterógrado. No puede ir en sentido retrógrado. Eso no es normal, no es fisiológico. Y bueno, vamos a ver que externamente entre estómago y duodeno, ¿cuál era la referencia anatómica? ¿Cuál es el límite anatómico? ¿Qué hemos dicho? Surco ¿qué? Duodeno ¿qué? Pero ahora, ¿qué vamos a decir? Internamente, ¿cuál es el límite anatómico entre qué? Entre estómago y duodeno. ¿Qué vamos a decir? El orificio ¿qué? Así que esa característica tiene, sino entre el duodeno y el estómago hay límite anatómico, sí, externamente, internamente, podríamos decir. ¿Ok? ¿Qué más? Relaciones. Vísceras gástricas, si hablamos de relaciones, es lindo. Bueno, vamos a ver que el estómago, su cara anterior, va a tener relación con ¿qué? Con el hígado anteriormente. Vamos a ir con la cara
visceral del hígado. El hígado tiene cara diafragmática por si acaso. Si yo digo, la cara anterior del estómago se relaciona con la cara diafragmática del hígado, ¿estará bien o está mal? ¿Qué? ¿Está bien o está mal? Está mal, porque es cara visceral. También el estómago se relaciona con ¿qué? Con el colon ¿qué? Transverso. Y también el estómago, vamos a decir que se relaciona con ¿qué? Con la pared ¿qué? Abdominal. Así que parte de esa cara anterior del estómago se relaciona con ¿qué? Con la pared abdominal del estómago, por si acaso. Vamos a ver que la curvatura menor del estómago, mediante el aumento menor, se inserta aquí en la curvatura menor del estómago y en la cara visceral de ¿qué? Del hígado. ¿Va a tener esa relación? Sí, así va a ser. Vamos a ver que la curvatura ¿qué? Mayor del estómago se inserta aquí el aumento menor. Parte del aumento menor se fija aquí a colon transverso, así que su fijación también a colon transverso mediante la curvatura del estómago se va a dar, sí, pero parte de ese aumento va a ir descendiendo en forma de delantal, dicen los clásicos, ¿no? Que está cubriendo ¿qué? Periféricamente, superficialmente ¿qué? Las vísceras ¿qué? Abdominales. Cuando se abre una cavidad que, en este caso abdominal, y esa cavidad abdominal no ha sido operada, normalmente ese aumento que menor, epiplón mayor, tiene esa característica. Cubre esas vísceras abdominales en forma de ¿qué? De delantal, ¿no? Ok, ¿qué más? Cara posterior de ¿qué? De esto. ¿Con qué estructura se va a relacionar? Vamos a ver que se relaciona con ¿qué? Vasos. Cuando veamos vaso, vamos a decir que el vaso tiene ¿qué? 4 caras. Una cara diafragmática que se relaciona con el músculo diafragma. Una cara que es renal que se relaciona con el riñón ¿qué? Izquierdo. Una cara que cólica que se relaciona con ¿qué? Con la flexura cólica ¿qué? Izquierda. Y una cara que gástrica que se relaciona con ¿qué? Con el estómago. Este estómago también tiene relación con ¿qué? Con páncreas. Más que todo con ¿qué? Con cara anterior del cuerpo de páncreas. Este estómago también va a presentar ¿qué? Relación con ¿qué? Con la glándula ¿qué? Suprarrenal. En este caso ¿qué? Izquierda. Si yo coloco derecho, ¿estará bien? A veces se equivocan. Se equivocan. ¿Consideración? No hay medio punto, ¿no? El paciente está muy bien, medio punto. No da. Ahí está, lo bonito. Vamos a ver que el estómago, ¿qué? Tiene bastantes arterias que lo van a ir llegando. Todo vamos a empezar con ¿dónde inicia la aorta ascendente, hemos dicho? En el ventrículo ¿qué? Izquierdo. Ahí va a iniciar la aorta ascendente. Esa aorta ascendente se transforma en ¿qué? Arco de la aorta. Luego se transforma ese arco de la aorta en la aorta ¿qué? Descendente. Esa aorta descendente, si se encuentra en cavidad torácica, se llama aorta torácica. Esa aorta descendente, si se encuentra en aorta abdominal, en cavidad abdominal, se llama aorta abdominal. Y bueno, esta aorta abdominal tiene ramos colaterales y ramos ¿qué? Terminales. ¿Qué ramos colaterales va a tener? Su primer ramito es esta, que es la arteria ¿qué? Frénica o diafragmática inferior. Izquierda, derecha. ¿Se ven preparados? Sí se ve, lo vamos a pinchar, pero claro. Vamos a ver qué. Su segundo ramo, ¿cuál es? El tronco celíaco. ¿Qué vamos a decir del tronco celíaco? Es un ramo ¿qué? Impar, porque no hay tronco celíaco derecho izquierdo, por si acaso. Es un ramo impar, es un ramo que nace de la parte media, es un ramo ¿qué? Visceral, porque diga vísceras, es un ramo que nace a nivel, ¿qué dice la lectura? A nivel del borde inferior del cuerpo de la torácica, ¿qué? 12 dice, ¿no? Como ven, va en sentido anterior, tiene una longitud de ¿qué? De 3 centímetros, va a ir al borde superior de ¿qué? Del cuerpo del páncreas y ahí se bifurca. En el lado derecho, arteria hepática común. Hacia el lado izquierdo, la arteria ¿qué? Esplénica. Pero antes de su bifurcación da un ramito ascendente, que se llama ¿qué? La arteria ¿qué? Gástrica ¿qué? Izquierda. Esto es lo que nos importa. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Y llega ¿qué? Estómago.
La arteria gástrica izquierda, su recorrido, va a ir en dirección superior hacia el lado izquierdo. Forma el arco de ¿qué? De la arteria gástrica izquierda. Y ahí nace ¿qué? 3 ramos ¿qué? Colaterales. Primer ramo colateral va a ir a ¿dónde? A hígado, al lóbulo ¿qué? Izquierdo de ¿qué? Del hígado. Segundo ramo colateral va a ir a ¿dónde? A esófago. Es un ramo ¿qué? Gástrico. Tercer ramo colateral va a ir ¿qué? Al fundus gástrico. ¿Qué se va a llamar? Ramo ¿qué? O arteria ¿qué? Fúndica anterior. Esos son los 3 ramos colaterales que tiene ¿qué? La arteria ¿qué? Gástrica izquierda. Como toda arteria tiene que terminar en algo. ¿Y en qué va a terminar? En sus ramos ¿qué? Terminales. ¿Y cuáles son sus ramos terminales? Vamos a ver que la arteria ¿qué? Gástrica ¿qué? Izquierda va a ir algunos ramos a la cara anterior. Esos van a ser ¿qué? Los ramos gástricos anteriores o arterias gástricas ¿qué? Anteriores, dice la literatura, ¿no? Otros ramos van a ir ¿dónde? A la cara posterior de ¿qué? Del estómago. ¿Qué se van a llamar esos? Los ramos gástricos posteriores o arterias gástricas ¿qué? Posteriores. Así que la arteria gástrica izquierda tiene ramos colaterales que son 3 y tiene ramos ¿qué? Terminales que en este caso son 2, podríamos decir, ¿no? Y bueno, como ven, esta arteria gástrica izquierda tiene recorrido por la curvatura menor del estómago. ¿Con quién se van a estomosar? Con la arteria ¿qué? Gástrica ¿qué? Derecha. ¿Qué es rama de qué? De la arteria hepática ¿qué? Propia, ¿no? Ok. ¿Qué más? Vamos a otra arteria. Esta es la arteria ¿qué? Gástrica ¿qué? Derecha. ¿Qué vamos a decir? Seguimos con tronco cerebral. El tronco cerebral, como que su primer ramo es la arteria ¿qué? Gástrica ¿qué? Izquierda. Ahí está. El otro ramito que va a tener el tronco cerebral, en este caso sus 2 ramos terminales, su bifurcación del tronco cerebral, ¿cuál va a ser? Hemos dicho. Hacia el lado izquierdo la arteria ¿qué? Esplénica. Hacia el lado derecho la arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Común. Arteria hepática ¿qué? Común. La arteria hepática común nace de ¿qué? Del tronco ¿qué? Cerebral. Va a ir hacia el lado ¿qué? Derecho. Va hacia el lado derecho y cerca ¿qué? Al surco duodeno pilórico se bifurca en 2. En un ramo ¿qué? Ascendente y en un ramo ¿qué? Descendente. El ramo ascendente ¿qué se va a llamar? Arteria ¿qué? Arteria, en este caso ¿qué? Hepática ¿qué? Propia. El ramo descendente ¿qué se va a llamar? Arteria ¿qué? Gastro ¿qué? Duodena. ¿Qué nos interesa de esas 2? Vamos a decir que la arteria ¿qué? Gástrica derecha, como ven, ¿dónde están haciendo? De la arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Propia. La arteria gástrica ¿qué? Derecha nace normalmente de la arteria ¿qué? Hepática propia. Eso dice la literatura, ¿no? ¿Ya? ¿Pero qué dice? Tiene variantes anatómicas. Esta arteria gástrica ¿qué? Derecha pueden hacer también, dice que de la arteria ¿qué? Hepática común o pueden hacer de la arteria ¿qué? Gastroduodenal. Pero su origen común es que la arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Propia, por si acaso, ¿okay? Esta arteria gástrica ¿qué? Derecha, si comparamos ¿qué? ¿Cuál es más gruesa? ¿La izquierda o la derecha? Va a ser la izquierda, sí. Normalmente este es pequeño. ¿Ya? ¿Dónde lo ubicamos? Como ven, en la parte superior del píloro. ¿A dónde se va? Curvatura ¿qué? Menor del estómago. Va a relacionarse con ¿qué? Con el aumento menor, epiplón menor. Va a tener sus ramos ¿qué? Anteriores para llegar a cara anterior del estómago. Va a tener sus ramos posteriores para llegar a cara posterior del estómago. A nivel de la curvatura menor se anastomosa la arteria gástrica ¿qué? Derecha con la arteria gástrica ¿qué? Izquierda. ¿Ya? Es parte de su anastomosis o su unión que se ve en curvatura, en este caso, ¿no? Vamos, otra arteria. Esta. Esa es la arteria ¿qué? Gastromental ¿qué? Izquierda, la arteria gastromental ¿qué? Gastroepiploica, en este caso ¿qué? ¿Por qué gastro? Porque das ramos a estómago. ¿Por qué epiploica? Porque esto se llama epiplón mayor. ¿Por qué gastromental? Porque esto es que el aumento que esa característica va a tener.
sino vamos a ver que la arteria gastromental, gastroepiploica izquierda, nace, como ven, ¿de dónde? De la arteria que esplénica. ¿Pero de qué parte podemos ir? Podemos ampliar. Nace del ramo inferior de la arteria esplénica. ¿Esa característica va a tener? Sí, y ahí está la cifra. Y bueno, ¿tienes relación con curvatura mayor del estómago? Sí. ¿Está debida? No. Por eso dice que entre las arterias gastromentales derecha, izquierda y curvatura mayor existe aproximadamente ¿qué? 1.51 centímetros de diferencia. No está en contacto directo. Y bueno, ¿qué va a dar? Va a dar ramos a estómago. ¿Qué se van a llamar? Ramos ¿qué? Gástricos. Y esos ramos gástricos, al llegar a curvatura mayor, se dividen en dos, en ramos anteriores, en ramos ¿qué? Posteriores. Luego ¿qué? Va a dar también ramos ¿qué? Al aumento mayor. ¿Qué se van a llamar esos? Ramos ¿qué? Aumentales o ramos ¿qué? Epiploicos. ¿Qué va a llegar ¿qué? En este caso ¿qué? Aumento mayor, epiplón mayor, ¿no? Esa característica va a tener, así va a ser. Pero claro, ¿qué más? Vámonos a esa arteria. ¿Qué arteria es? Arteria ¿qué? Gastro ¿qué? Aumental ¿qué? Derecha, o arteria ¿qué? Gastroepiploica ¿qué? Derecha. ¿Qué vamos a decir? Las arterias gastromentales o gastroepiploicas ¿qué? Derecha nacen ¿de dónde? De aquí. ¿Y qué es eso? Es la arteria ¿qué? Gastroduodenal. Así que la arteria gastroduodenal va a dar a la arteria gastromental ¿qué? Derecha. Es, ¿qué vamos a decir? Es su ramo terminal, dice la literatura, ¿no? Los clásicos dicen, es su ramo terminal. La arteria gastroduodenal tiene dos ramos terminales y una colateral, dice. Los dos ramos terminales es la arteria gastromental ¿qué? Derecha y la arteria pancreático-duodenal superior anterior. Esta arteria, como ven, va a ir su recorrido ¿a dónde? A curvatura ¿qué? Mayor del estómago. Va a dar ramos ¿qué? Gástricos para llegar cara anterior del estómago, ¿ya? Y va a dar también esa arteria ramos posteriores para llegar ¿qué? Cara posterior del estómago. Va a dar ramos ¿qué? Al aumento mayor, que son los ramos ¿qué? Aumentales o ramos ¿qué? Epiploicos para llegar ¿qué? Aumento o epiplón ¿qué? Como ven, las dos arterias gastromentales, derecha e izquierda, ¿tienen un origen común? No, son diferentes. Su relación es que van a curvatura mayor, ambas sí. ¿Se relacionan con el aumento mayor, el epiplón mayor? Sí. Ya. Y ambas se van a estomosar a nivel de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Ahí va a ser. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Nos falta? Claro. Estas son las arterias que, arterias gástricas que cortas. ¿Ah? Las arterias gástricas que cortas. ¿Qué vamos a decir de las arterias gástricas cortas? Estas arterias, ¿ya? ¿Nacen de dónde? De la arteria esplénica. O si quieren ser más específicos, del ramo superior de la arteria esplénica. ¿A dónde está yendo? A fondus gástrico. Y siga ¿qué? Fondus gástrico. ¿Veis llegar qué? La cara va a ir a llegar a la cara posterior de qué? Del fondus gástrico. Y llega al fondo gástrico. ¿Ya? Y bueno, va a pasar por el ligamento gastroesplénico, dice la literatura, ¿no? Ok. Y aquí va a faltar un ligamento. ¿Qué es la arteria qué? Gástrica qué? Posterior. Ya, hay arteria gástrica posterior por si acaso. Arteria gástrica qué? Posterior. Aparte de los ramos gástricos anteriores, ramos gástricos posteriores, que son ramos de la arteria gástrica izquierda y derecha, los ramos gástricos anteriores y posteriores, que son ramos de ramos gástricos de la arteria gastromental derecha e izquierda, hay una arteria que es la arteria gástrica ¿qué? Posterior, que normalmente, dice la literatura, van a ser ¿de dónde? De la arteria gástrica corta. La literatura dice, uno de los ramos de mayor tamaño de la arteria gástrica corta, esa va a ir a cara posterior del estómago para llegar ¿qué? Cara posterior del estómago. Otra literatura ¿qué dice? Dice que la arteria gástrica posterior nace ¿de qué? De la arteria esplénica, porque la arteria esplénica pasa por posterior al estómago
Y al pasar posterior al estómago va a dar un ramito a cara posterior del estómago, dando que, en este caso, la irrigación a cara posterior del estómago. ¿Y todas esas arterias se ven preparadas? Sí, se ven. Se ven. No es difícil poder reconocerlas, solamente es ir en parte de su recorrido, a qué lugar ir, nada más. Se ven, se aprecian esas arterias gástricas. Gastromentales, gástricas derechas, izquierdas, se ven. Ahora, ahí está replegado que el estómago. Estamos viendo que ya hay una vista que posterior. Y bueno, ¿será difícil reconocerla? No, solamente es cuestión de ubicarse, nada más. Arteria que va a curvatura menor y nace del tronco celíaco, ¿qué va a hacer? Ya ahí está, ya, chao, ¿no? Arteria que nace en tronco celíaco y va a curvatura menor, ¿qué es? Gástrica izquierda. Arteria gástrica. Arteria que va a curvatura mayor del estómago y nace de qué? Del ramo inferior de la arteria esplénica. Ahora, ¿de qué? De la arteria ¿qué? Gastromental, ¿qué? Así es. Para arterias, háganse esquemas. ¿Ya? ¿Les va a ayudar? Sí les va a ayudar. Pero si no lo comprenden, ahí estamos, chao. Porque si lo memorizamos, no habrá. Pero si tenemos mente fotográfica, nos ayuda. Y si comprendemos, mejor. ¿Ok? Vamos a ver qué. Estas arterias que llevan oxígeno y nutrición, ¿qué? Al estómago. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Ahora, del estómago va a venir ¿qué? Lo que no recibe, el desecho. Y todo ese desecho viene por las venas. Y en algunos casos son paralelas a sus arterias. ¿Se podría decir que sí? Sí, no lo puedo negar. Esa que están viendo, ¿qué es? La vena, ¿qué? Gástrica, ¿qué? Izquierda. ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde va a ser afluente? Como ven, ahí están viendo, ¿qué? La vena, ¿qué? Porta, ¿qué? Hepática. Esta es, ¿qué? La vena, ¿qué? Gástrica, ¿qué? Derecha. ¿Dónde está terminando? También en la vena porta, ¿qué? Hepática. Vena, ¿qué? Gastromental, ¿qué? Izquierda. O gastrofibroica, ¿qué? Izquierda. ¿Dónde termina? En la vena, ¿qué? Esplénica. Eso también se aprecia, se ve. Esta es la vena, ¿qué? Gastromental, ¿qué? En ese caso, ¿qué? Derecha. O gastrofibroica, ¿qué? Derecha. ¿Ya? Como ven, va a terminar directamente en la vena mesentérica superior. O la literatura, ¿qué dice? Se une con la vena pancreático duodenal superior anterior y ambas mediante un tronco común terminan ¿dónde? En la vena mesentérica ¿qué? Superior. ¿Sí? Depende de qué estemos hablando. Las venas gástricas ¿qué? ¿Dónde terminan? En la vena esplénica. Las venas esofágicas, la vena fúndica anterior, ¿dónde terminan? En la gástrica ¿qué? Izquierda. ¿Ya? En algunos casos es paralelo a sus arterias, en algunos casos no. Eso depende de qué vena estemos hablando. ¿Ya? ¿De qué vena estemos hablando? Ahí está. Tenemos la vena ¿qué? Esplénica. Que recibe ¿qué? Afluentes de la vena gastromental ¿qué? Izquierda. Recibe afluentes de las venas gástricas cortas. Ahí tenemos ¿qué? La vena mesentérica superior, que recibe ¿qué? Afluente de ¿qué? De la vena gastromental ¿qué? Derecha. Ahí tenemos ¿qué? La vena gástrica ¿qué? Izquierda y la vena gástrica ¿qué? Derecha, que termina a nivel de la vena porta hepática. ¿Es diferente? Es diferente. ¿Qué? Es eso. Vamos a ver que en cavidad ¿qué? Gástrica puede haber ¿qué? Úlceras. ¿Cuál es la causa de una úlcera? Normalmente, ¿qué dice la literatura? La causa. Toda enfermedad tiene una causa, ¿no? Y vamos a ver que esa causa ¿qué es? Puede ser úlcera por estrés. Normalmente los estudiantes de medicina tienen, no lo voy a negar. Ahora, la otra causa ¿qué es? Helicobacter pylori. Y la otra causa ¿qué es? Lo que se receta, ¿no? Dale mi cabeza, ¿qué? Ibuprofeno.
me sigue doliendo, tomaré 2. Tomo 2. Y peor, sin alimento previo. El ibuprofeno es un AINE que provoca ¿qué? Daño en pared gástrica si no se consume previamente con alimento. Si duele la cabeza es por algo, pues jóvenes, ¿ya? Puede ser porque la persona necesita lentes, porque la persona tal vez tiene que aumento de la presión arterial. Hay que ver la causa, no es solamente tomar por algo, nada más. Ojo, ¿ya? Los AINES causan úlceras. Si la úlcera se perfora, es una hemorragia. Si esa hemorragia no es tratada, vemos adelante. ¿Ya? Hasta ahí.